Ujú. Y no sé si es un mito, pero ¿qué hay de historia del oro de Moscú? Bueno, el oro de Moscú no es ningún mito. El oro de Moscú, Ujú. bueno, vamos a ver, el oro de Moscú es la forma en la que se financió la, la República. Vamos a ver, el dinero va a donde hay rentabilidad y seguridad jurídica. Esto es un hecho para el que no se necesita estudiar mucho. El dinero tiene un especial olfato para saber quién va a ganar una guerra y quién no. El dinero desde el principio huyó de la República, huyó de la zona republicana y se centró en la zona nacional. La financiación de la zona nacional fue infinitamente más fácil, fue infinitamente más cómoda. De hecho, España terminó de pagar la ayuda italiana en los años 50 y además la pagó, los nacionales la pagaron con una lira devaluada, con lo cual les salió baratísimo. Por otro lado, con Alemania no se llegó siquiera a tener un acuerdo, aunque hubo que pagar, por supuesto, pero a tener un acuerdo de lo que había costado todo aquello y tal. En fin, a los nacionales les salió bastante bien, bastante a cuenta todo el asunto. ¿Qué pasó con el otro bando? Pues el otro bando se financió a través de lo que, fundamentalmente, no solo, pero lo que se llama el oro de Moscú. ¿Qué fue el oro de Moscú? Pues mira, en septiembre de 1936, el gobierno de Largo Caballero, el gobierno en manos de Largo Caballero, el PSOE, acordó, puesto que los nacionales se estaban acercando a Madrid, hay que tener en cuenta que Largo Caballero llega al gobierno el 4 de septiembre del 36, porque el día anterior, bueno, porque el día anterior fundamentalmente los nacionales han llegado a Talavera de la Reina. Talavera está a 100 kilómetros de Madrid, Ujú. ya no hay ninguna población entre Talavera y Madrid de importancia, digamos, más que las afueras mismas ya de Madrid, aunque los nacionales se desviarían luego a Toledo, pero en ese momento no se podía saber. Y por tanto Madrid está al alcance de los nacionales, al alcance de los sublevados. Entonces el gobierno, además, por el norte, los nacionales estaban ocupando Guipúzcoa y el 12 de septiembre me parece que es cuando se ocupa San Sebastián, con lo cual estaban a una semana de la ocupación de San Sebastián. Bueno, entonces el gobierno republicano, el gobierno de Largo Caballero, creyendo que los nacionales pueden llegar a Madrid en cuestión casi de días, de 2 semanas, hacen aprobar un decreto, el gobierno aprueba un decreto por el que las reservas del Banco de España se puedan mover del Banco de España, se puedan sacar. Ese decreto prevé que haya que dar cuenta a las Cortes de ese movimiento. Jamás se dio cuenta a las Cortes del movimiento en cuestión. Y se le hace firmar el decreto, como era preceptivo, al presidente de la República, a Manuel Azaña. Azaña firma el decreto porque de lo que se le habla es de un movimiento del dinero, del dinero, de la riqueza, ahora veremos en qué consistía, un movimiento de las reservas del Banco de España fuera del propio Banco de España. Azaña lo firma. Lo que no se le dice a Azaña, ni se le dice a nadie, ni se le dijo a las Cortes, ni absolutamente a nadie, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, era, o más bien al diablo sí, era que ese dinero se iba a extrañar, se iba a sacar de España. Lo que se hace, me parece que es el 14 de septiembre, es enviar los fondos del Banco de España a una especie de búnker, por decir así, subterráneo en las afueras de Cartagena. Cartagena era la zona más lejana al frente que había, era una auténtica fortaleza subterránea al sitio donde se envía y por tanto estaba más que a buen recaudo, ¿no? Los fondos del Banco de España eran fondos privados, para empezar. Eran fondos que se habían hecho, eran las cuartas reservas de oro del mundo. Las cuartas reservas de oro del mundo. Se habían obtenido fundamentalmente con el comercio durante la Primera Guerra Mundial, porque España se había declarado neutral y bueno, se había beneficiado de esa situación. Eran además privadas. Y es que el propio Banco de España es privado. El Banco de España se nacionalizó durante el franquismo. El Banco de España era privado. O sea que el gobierno dispuso de algo que era privado, en primer lugar. Y en segundo lugar, de unas riquezas que además también eran privadas, en su inmensa mayoría. Bueno, esas riquezas se envían a Cartagena. Están al frente de la operación el presidente de gobierno, Largo Caballero, y luego hay dos socialistas más, que son Prieto y Negrín. Negrín era el ministro de Hacienda, el encargado de la cuestión, y luego será, unos meses después, presidente de gobierno. Pero en ese momento es ministro de Hacienda. Ese dinero se manda a Cartagena y estará unos 40 días en Cartagena, hasta finales de octubre. A finales de octubre se envía al puerto, desde donde está, desde la fortaleza se envía al puerto, y del puerto, atravesando el Mediterráneo, hasta Odessa. Odessa hoy es Ucrania, un puerto entonces de la Unión Soviética del Mar Negro, en la orilla norte del Mar Negro, cerca de Crimea. Bueno, y se entrega ese dinero, se entrega esos depósitos, se le entregan a la Unión Soviética, en una operación de enajenación de la riqueza nacional absolutamente increíble. O sea,
pasmosa, sin precedentes. ¿Por qué se envía a la Unión Soviética y no se envía a ningún otro país? Nos quieren vender una república poco menos que democrática, que defendía las libertades y todas estas cosas. Hombre, lo normal es que una república así no hubiera enviado su riqueza a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. Algo se envió, pero el grueso se envió a la Unión Soviética. Lo cual nos habla de cuál era la naturaleza de la Segunda República Española a esas alturas. Bueno, ese dinero y esas riquezas fueron tasadas, fueron valoradas por los propios soviéticos. Y los propios soviéticos las valoraron un poco como les dio la gana. ¿Por qué? Perdón, pues porque el oro tenía un valor en sí mismo, como tal oro. Pero además del valor que tiene en sí mismo, también tiene un valor numismático. Es decir, había tesoros. Se habían incautado de todo lo que tuviera que ver con la iglesia, por ejemplo. Había tesoros antiguos y ese valor numismático hay que añadirle al valor en sí que tenga el oro en el mercado en ese momento. Y los soviéticos, eso fue la primera trampa de Stalin, eso no lo consideraron. Dijeron que habían fundido todo el oro y que por tanto ya no había ni monedas, ni tesoros, ni lingotes, ni nada. Era todo oro fundido y ya se había acabado con eso, en forma de lingotes y tal. Bueno, fue el primer truco. Luego además... entiéndase que lo que hizo la República al enviar el oro fue dejarlo en depósito. Pero no como depósito para que se cobraran los soviéticos, sino como depósito para que la riqueza nacional estuviera a salvo. Bueno, pues los soviéticos, que hicieron su propia valoración del tesoro, naturalmente según su interés y conveniencia, y que la terminaron en el mes de febrero, es decir, que tardaron 4 meses en hacer esa evaluación, los soviéticos se fueron cobrando la ayuda que enviaban a España en forma de asesores, políticos o militares, en forma de armamento, en forma de material, todo tipo de aviones, de tanques, de tal, lo enviaron todo eso a España y se lo fueron cobrando. Claro, eso es también enormemente dudoso. Piensa que, por ejemplo, la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, recibiría una ayuda inmensamente más valiosa por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. La Unión Soviética esa ayuda jamás la devolvió después de la Segunda Guerra Mundial. Se escudó, y no le faltaba razón, pero se escudó en que el precio lo habían pagado en sangre. Y es verdad, porque los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial tuvieron 27 millones de muertos, los norteamericanos 500.000. Es decir, que por cada norteamericano muerto en la Segunda Guerra Mundial hubo 54 soviéticos, aunque Hollywood nos haya hecho creer lo contrario. Por tanto, bueno, pues hay que tener en consideración indudablemente eso. Si la Unión Soviética no hubiera pagado ese tributo en sangre, británicos y norteamericanos hubieran tenido que pagar ellos mismos un precio mucho mayor por la victoria contra Alemania. Bueno, de hecho, si la Unión Soviética no hubiera pagado ese precio, los británicos y los norteamericanos no hubieran derrotado a Alemania. Pero bueno, eso es otra cuestión. Eso es para otro podcast. Claro. Eso es para otro podcast, efectivamente. Y los soviéticos, en cualquier caso, se negaron a devolver los préstamos norteamericanos y británicos alegando que lo habían pagado en sangre. Bueno, lo mismo podían haberle aplicado a los republicanos españoles, ¿verdad? Que el Ejército Popular de la República había pagado en sangre también la deuda que se había contraído por razón del material enviado por la Unión Soviética a España. Pero no lo hicieron. Y puede ser que los principales líderes republicanos mandaran a sus hijos a Rusia, ¿o eso fue posterior? No, lo que sucedió fue que enviaron a niños a Rusia, a la Unión Soviética. Es verdad que se enviaron algunos niños, la inmensa mayor parte de los cuales, muchos de los cuales, pues terminaron haciéndose rusos, claro, soviéticos, terminaron rusificándose y sovietizándose. Y es verdad que después de la guerra, a los más altos mandos, solo ellos, del Partido Comunista de España, marcharon a la Unión Soviética y se acogieron allí a vivir en la URSS. No vivieron muy bien. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Enrique Castro Delgado en su libro Mi fe se perdió en Moscú, donde nos cuenta cómo vivían los españoles, y vivían en condiciones en la Unión Soviética auténticamente atroces. Los españoles comunistas, los españoles que fueron allí esperando encontrar el paraíso en la tierra, el paraíso del socialismo realizado en la Unión Soviética, y se encontraron con una auténtica película de terror.